Pidamos a Dios de su bendición para este tiempo. Padre, gracias te damos por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos, Señor, para estudiar doctrina. Señor, gracias porque hay otras iglesias, Señor, que no tienen este privilegio. Señor, ya sea por la escasez de hombres o muchas ocasiones, Señor, por el peligro que sufren algunos pastores e iglesias en este mismo día para poder reunirse, por los cuales pedimos, Señor, que tú los guardes y los bendigas, los sostengas. Sostén a aquellos pastores que hoy corren el riesgo, Señor, de morir. Sostén a aquellas iglesias que hoy corren el riesgo por congregarse. Y nosotros te damos gracias porque tenemos esta libertad. Ayúdanos a hacerlo, Señor, con gratitud y poner todo nuestro esmero y esfuerzo en esto, sabiendo, Señor, del privilegio que es. Pedimos, Padre, tu bendición en este estudio, Señor. Dame claridad para poder hablarlo de la forma más entendible y también, Señor, que pueda ser aplicable para el corazón de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, el día de hoy nos toca hablar sobre el capítulo 16, párrafo 4 de la Confesión de Londres de 1689. El capítulo 16 trata sobre las buenas obras. Como protestantes, creemos que el creyente no se salva por obras, pero eso no quiere decir que el creyente no obra. Y ya hemos visto algo de la enseñanza de las buenas obras. Que, por ejemplo, ustedes han visto ya qué es una buena obra, cuál es el uso de las buenas obras. El día de hoy, en el párrafo 4, vamos a tratar sobre un texto que existe debido al contexto histórico en el que se formuló la confesión de fe. El contexto histórico en donde se escribe la confesión de fe es el romanismo, o si lo queremos llamar de otra forma, llamémoslo papismo. En este tiempo, la religión con la cual los protestantes se encontraban debatiendo constantemente y en ocasiones era necesario hacer aclaraciones sobre diversos puntos, era justamente el papismo. Por eso es que la confesión en varias instancias tiene que clarificar muy bien su doctrina, porque el papismo gobernaba en ese tiempo y ellos tenían que hacer claramente su distinción en contra de ellos. Para este tiempo ya se había celebrado el Concilio de Trento, que se celebra en 1545, y por lo tanto muchas veces la doctrina de Trento tiene que ser contrarrestada. Ok. ¿Cuál es el punto del párrafo 4? Leámoslo y después déjenme avanzar a través de 3 puntos. En primer lugar, me gustaría hablar del tema. Quiero explicarlo brevemente. Después quiero hablar una vez explicando el tema, de por qué rechazamos la doctrina de la supererogación. Y finalmente terminaremos con unas aplicaciones. Así que déjenme leer el párrafo con ustedes. Acompáñenme en la lectura. Párrafo 4, capítulo 16. Quienes alcancen la máxima obediencia posible en esta vida, se quedan tan lejos de poder supererogar y hacer más de lo que Dios requiere, que no alcanzan mucho de lo que deben y están obligados a hacer. ¿Cuál es el tema aquí? El tema que se está atacando es la doctrina
de la supererogación. ¿Qué enseña la doctrina papista de la supererogación? Que Dios nos ha dado mandamientos que obedecer, pero que cuando nosotros obedecemos cosas que Dios no nos ha pedido tal cual, pero lo hacemos por amor y por deseo de sacrificarnos de una forma más completa ante Dios, esas obras son obras de supererogación, o sea, pasan el estándar de lo que Dios demanda, hacen más de lo que Dios requiere. Esta doctrina, hermanos, es una doctrina base y fundamental para la teología romana, para la doctrina de la salvación de la teología romana. ¿De dónde enseñan estas cosas los papistas? Bueno, déjenme darles algunos ejemplos para poder poner en claro qué significa las obras de supererogación y cuál es su función. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 dice que él da la oportunidad que todos puedan entrar en matrimonio, ¿sí? Pero en el versículo 26, 1 Corintios 7, 26, él dice: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procure soltarse. Está libre de mujer, no procure casarse. Mas también si se casa no peca, y si las doncellas se casan no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. La doctrina papista diría: es permitido a los hombres que se casen y a la mujer que se casen. Pero si alguien, por causa del reino de Dios, prefiere la vida en soltería, el celibato, entonces tendrá obras extras, tendrá méritos extras. Eso no es algo que Dios ha mandado. Dios les permite casarse, pero si por causa del reino deciden abstenerse del matrimonio, entonces no solo habrán cumplido los mandamientos que Dios demanda de todos, sino habrán excedido en buenas obras. ¿Qué otras cosas son obras de supererogación? Por ejemplo, el martirio. El martirio es otra obra de supererogación. El ayuno, el mortificar el cuerpo físicamente es otra forma de obras de supererogación. Son cosas que Dios no demanda, sino que nosotros nos excedemos en hacer. Y entonces esas obras son extra. Otro ejemplo lo tenemos en el joven rico. Hermanos, no les estoy enseñando esta doctrina como si fuera bíblica, sino de dónde la extraen los papistas. Simplemente quiero explicar qué significan las obras de supererogación. Otro texto que ellos suelen utilizar es el texto de Marcos 10 sobre el joven rico. El joven rico se acerca y dice: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Dice: los mandamientos sabes, no adulterarás, no mentirás. Y él dice: todo esto he guardado desde mi juventud. Pero después agrega: bueno, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Se diría, Jesús le estaba dando una oportunidad al joven rico de hacer una obra de supererogación. Él no demanda que nos hagamos pobres, pero si la aceptaba, él hubiera traspasado el límite que se establece de buenas obras. Él, no sé si han visto cuando la mamá está preparando unos panecillos, ¿sí? Y el
el molde se suele cubrir y ahí está echando todo el menjurje y después agarra con una espatulita y le quita lo de arriba, ¿no es cierto? Le quita el excedente. Bueno, esas son las obras de supererogación. Llenaste todos los mandamientos de Dios y te sobró esto. Ahora, ¿qué hacemos con eso que sobra? ¿Qué pasa con estas obras de supererogación? Bueno, en primer lugar, hermanos, esto fue un gran motivo para promover la vida espiritual radical en la iglesia temprana y sobre todo en la iglesia medieval. Esta fue una forma de decir, mira, no solo hay obras que puedes hacer que van a exceder delante de Dios y algo se te asegura con esto. Un mejor mérito. No es lo mismo simplemente llenar el bowl, sino el molde, sino excederlo un poquito. Vas a tener más mérito delante de Dios. Vas a tener más buenas obras. Porque recuerden, hermanos, que para finales de la Edad Media, la doctrina de la iglesia se había pervertido de una forma seria. Esto no estuvo todo el tiempo, ¿sí? En la iglesia temprana con los padres como Agustín, como Atanasio y después en otros hombres como Juan de Damasco, entre otros medievales, no estuvo tal cual esta doctrina. Esto se desarrolla casi entrando en los años 1300, 1400, y empieza a ver esta doctrina donde habla del mérito, pero un mérito que es para salvación. Los hombres nacerían con pecado original, serían bautizados, de esa forma recibirían gracia, entrarían en un pacto y empezarían a hacer buenas obras que los harían cada vez más justos delante de Dios. Bueno, si alguien hace obras de supererogación, no es que fui a la tienda con lo justo, voy sobrado para el día del juicio. No es que simplemente traigo lo exacto, voy con mucha seguridad a presentarme ante Dios porque traigo extra. ¿Pueden ver entonces cómo funcionaban las obras de supererogación? Ahora, hay otra utilidad de las obras de supererogación en la teología romana. Hermanos, no me subí ni mi teléfono y no traigo mi reloj. Y no quiero tardarme mi media hora solamente diciéndole las obras de supererogación. Si alguien me puede anunciar cuando me falten unos 10 minutos. Hermano, ¿me puedes avisar cuando falten 10? Ok. La segunda utilidad es para las indulgencias. ¿Cuál es el propósito de las indulgencias? Hermanos, había varias formas de que nuestros pecados y nuestra lista de buenas obras o de méritos ante Dios crecieran. Una era a través de nuestro propio esfuerzo, pero otro era obteniendo de los méritos de otro. Ese es el propósito de las indulgencias. Este es el mismo tiempo, hermanos, es la misma doctrina con la que Lutero se va a tener que enfrentar. Esto es lo que estaba en la mente. Imagínense esto. Hubo un santo que no solo vivió de una forma agradable a Dios y fue recibido por sus buenas obras, sino que tuvo ese extra, ese excedente, ¿sí? ¿Qué hicimos con el excedente del molde que nos sobró de ese pancake? ¿Qué íbamos a hacer? Bueno, me sirve para el otro. Bueno, hay un tesoro de méritos. Déjenme decirlo claro, de méritos, ¿sí? Hay un tesoro que está lleno de buenos méritos. Y las indulgencias es esa capacidad que tiene la iglesia de traer de esos méritos y ponérselos a su cuenta o a la de los que ya murieron. Entonces, por eso estaba John Tetzel predicando. ¿No escuchas a tu tía o a tu abuelita clamando en el purgatorio?
¿Por qué no le compras simplemente por una moneda de plata algunos méritos para que su tiempo en el purgatorio sea más corto? ¿No la escuchas llorar? Así predicaba Tetzel. ¿No escuchas sus llantos? Mira, los santos han llenado ese tesoro para que ahora tú lo puedas usar para ti y para tus familiares. Compren las indulgencias. Bueno, esa es la doctrina de la supererogación y esa fue su utilidad en la iglesia medieval final. Recuerden, en los historiadores distinguen tres etapas de la era medieval: edad temprana, la gran edad media y después la alta edad media, que es donde hay un declive moral, espiritual, teológico y demás. Eso es con lo que lucha Lutero realmente. Bueno, esta fue la doctrina de la supererogación en la última etapa de la edad media. Bueno, ¿cuál es nuestro problema con esta doctrina? Ya expliqué qué significa. Ahora, ¿cuál es nuestro problema como protestantes? Déjenme decir primero cuáles no son nuestros problemas con esta doctrina. O sea, ¿por qué no nos oponemos a ella? Primero déjenme aclarar esto, porque hermanos, me alegra mucho que estén estudiando el capítulo 16 de las buenas obras, porque ya desde hace un tiempo, hace quizá 2 años, una carga que ha estado en mi mente y que a veces pienso cómo corregirlo en nuestra propia iglesia, es que yo creo que como protestantes, hermanos, hemos olvidado la importancia de las buenas obras. Y entonces agarramos y decimos, bueno, no, las buenas obras no son para salvación. Y hermanos, y creo que a veces como creyentes nos preocupamos muy poco de las buenas obras. Pero esa no fue la actitud, y me alegra mucho que estén revisando este capítulo para que el Señor esté santificando la iglesia para a fin de que esto pueda movernos a hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no rechazamos esta doctrina porque no exista tal cosa como buenas obras. Existe tal cosa como buenas obras. No rechazamos esta doctrina porque neguemos que las buenas obras tengan recompensas. Hermanos, como protestantes no estamos en contra no negamos que en el cielo va a haber recompensas. Fueron realmente los antinomianos en el siglo XVII y XVIII que negaban la realidad de las recompensas. Pero, por ejemplo, un teólogo llamado Francis Turretin muy claramente debate con ellos diciéndoles, a ver, hay textos muy claros en las Escrituras que promueven y animan a los creyentes a hacer buenas obras, entendiendo que esto implicará más coronas para Cristo. Esto implicará llevar buenas obras al reino del Señor. Así que no rechazamos esta doctrina de la supererogación por eso. Bueno, ¿por qué sí? Tres razones. Uno, los textos en los que se fundamenta esta doctrina no son válidos. De hecho es interesante. Miren, venía meditando esto en la mañana, porque me parece muy curioso. Si uno lee y relee el texto, vean lo que está diciendo. Hermanos, la soltería, dice, es recomendable si alguien tiene la capacidad de mantenerse soltero. ¿Es difícil? ¿Es difícil la soltería? Hermanos, sé que es difícil. Hermanas solteras, hermanos solteros, jóvenes o más adultos, sé que es difícil. Tienen que enfrentar cosas solas en este mundo, vérselas por sí mismos. Sé que es difícil. Pero Pablo no solo ve la soltería como una ventaja para poder servir al Señor. Vean esto. Y después dice, porque no quisiera traerles congoja. O sea, parece que el matrimonio trae una dificultad mayor en la vida, que en un sentido yo diría, oye, entonces también tiene su buena obra.
El matrimonio también tiene sus dificultades, de manera que si alguien permanece soltero, tiene más libertades que uno que no permanece soltero. Entonces, realmente Primera de Corintios no nos está hablando de ningún excedente. ¿Dónde está eso? Ahora, si vamos a Marcos capítulo 10, cuando habla del joven rico, hermanos, Jesús no le estaba diciendo al joven rico que si vendía sus cosas, no solo porque ellos dicen, es que ya había obedecido, dice, todo esto he guardado desde mi juventud. Bueno, vende todo lo que tienes. Ellos dicen, ok, él ya tenía suficiente menjurje en el recipiente, le estaba diciendo que si le quería añadir y no quiso. No, eso no es lo que está diciendo el Señor. El Señor está confrontando al joven rico con un mal entendimiento de su pecado. Y le está diciendo, tú dices guardar esto desde tu juventud. Yo te voy a mostrar que tu corazón no es para con Dios. Vende todo lo que tienes. El texto dice que se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y Jesús dice, cuán difícilmente entrará un hombre en el reino de los cielos, un rico en el reino de los cielos. Y él dice, entonces pregunta a los discípulos, ¿quién pues podrá ser salvo? Dice, para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. El texto está diciendo que el hombre prefirió las riquezas en lugar de la salvación dada por el Señor Jesucristo. No está hablando en ningún momento de obras de supererogación. Así que en primer lugar, el fundamento teológico de esto es errado. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué rechazamos esta doctrina? Porque contradice la clara enseñanza de la Biblia de que nuestras buenas obras no están limpias del todo, de una forma absoluta, de cualquier pecado. Cantamos un himno y creo que fue un puritano que llegó a decir, incluso mis lágrimas por mi pecado se encuentran muchas veces manchadas del mismo pecado. De manera que nuestras buenas obras tienen que ser aceptadas delante de Dios solo en Cristo Jesús. Hermanos, ¿cómo es posible que podamos hablar de que nosotros tenemos obras meritorias y obras de supererogación si no hay una obra perfecta que debemos hacer? Porque debemos entender algo. Para hacer las obras de supererogación, la obra tiene que ser hecha de una forma perfecta según la teología papista. Hermanos, cuánta falta de entendimiento de una clara concepción de cuál es hoy en día la condición del cristiano, donde, como dice Pablo en Romanos 7, todavía luchamos, todavía tenemos orgullo en nuestro corazón. Todavía podemos hacer las cosas, hermanos. Me acuerdo de esta que decía un hombre llamado Robert Murray McCheyne. Dice, Señor, quiero predicar hoy a tu Hijo Cristo, pero por favor, ayúdame a hacerlo para no querer recibir el aplauso de los hombres, porque incluso cuando soy más sincero, me pregunto si no los quiero hacer que me vean a mí. Hermanos, ninguna de nuestras buenas obras alcanza la medida de la perfección. Y no estoy tardándome en explicar esto, hermanos, porque es algo que ustedes ya vieron o van a ver en la confesión, en este capítulo 16, en donde para que una obra sea perfecta tiene que tener una intención perfectamente pura, tiene que ser hecho en la medida que Dios demanda, tiene que ser hecho como Dios lo ha establecido. Así que esa es la primera razón por la cual no creemos en las obras de supererogación, porque es evidente que no hay una buena obra perfecta de nuestra parte. Hermanos, déjenme entonces aplicar esto a sus corazones. Mis hermanos, promovamos las buenas obras para la gloria de Cristo, pero
de ninguna de ellas tomemos gloria, porque de todas ellas, en todas ellas, algo de nuestro pecado se ha ido ahí. Piensa en la mejor buena obra que has hecho, hermano, porque yo sé que haces buenas obras. Servir a ese hermano, atender necesidades en este mundo, intentar servir a tu iglesia. Pero piénsala, hermano, la hiciste con el puro deseo de la gloria de Dios, o a veces con esa mezcla de decir, buscar el favor de los hombres. 2, la hiciste con el amor y estándar que Dios demanda de tu corazón. Él dice, ámame con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Cuando lo hiciste al máximo como lo podías hacer. Lo hiciste exactamente según los medios que Dios ha establecido, buscando solamente su gloria. Hermanos, que esto nos humille. No solo neguemos que existen obras de supererogación. Recordemos que nuestras mejores buenas obras están incluso manchadas de pecado. Por eso Cristo tuvo que venir por nosotros, los pecadores. En segundo lugar, rechazamos estas obras de supererogación porque no hay buena obra que realmente no esté mandada en un sentido por Dios. ¿A qué voy? A ver, el hombre que prefiere no casarse para poder dedicarse de lleno al servicio de Dios, pregunta, ¿está haciendo algo que Dios no demanda y por lo tanto está haciendo una obra extra? O sea, hay 10 mandamientos, pero Él hizo 11, como cuando alguien está haciendo un examen, ¿no? Y hay 10, pero me fue quizá mal en 2, entonces pongo atrás de la hoja algunas cosas extras para que vea la maestra que sí aprendí, ¿sí? Entonces, a lo mejor la maestra lo ve y dice, bueno, tienes 8, pero yo no te pedí esto y lo hiciste, qué bueno. A mí me caían mal esos alumnos en la escuela, porque siempre hacían que nos fueran mal a los demás, ¿sí? Los que siempre llevaban la tarea y bien hecha. Me arrepiento aún de eso, hermanos. Pero el punto es, no hay buena obra que no esté considerada de parte de Dios en un sentido. ¿Qué hacemos con la cuestión del hombre que no se casa entonces para hacer esa buena, que no se casa para dedicarse a la obra de Dios? Vean esto. Aunque Dios no demanda esa buena obra de todos, está en su palabra que es algo que Él desea para algunos. Lo que vemos en Mateo 19, cuando Jesús está hablando con sus discípulos sobre el matrimonio, y Él dice, entonces nos conviene a todos ser eunucos. ¿Qué dice Él? El que tiene la capacidad para recibir este don de Dios, que lo reciba. De manera entonces que no hay buena obra que se escape de el mandamiento de Dios. Que no hay una buena obra que no esté implicada en un sentido. Así que, ¿por qué no creemos en las obras de supererogación? Porque ¿qué obra no tiene un mandamiento establecido, ya sea explícitamente o por buena y necesaria consecuencia? O sea, o por deducción. Y en tercer lugar, ¿por qué rechazamos esta doctrina? Porque, hermanos, incluso cuando hacemos buenas obras, Pablo dice,
¿tienes este don y lo has ministrado a los demás? Si lo tienes, ¿lo recibiste o nació de ti? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? ¿Por qué te glorías? Si fue un don de Dios, porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque ¿qué es por definición una buena obra? Una buena obra es aquella hecha por un corazón regenerado que, siendo movido por el Espíritu Santo, es empujado a hacer algo que agrada a su Dios. Hermanos, dice el artículo 14 de el credo o la confesión anglicana. Ustedes saben que hay algo que se llama la iglesia anglicana. Y la iglesia anglicana tiene lo que se llaman 39 artículos, que es como una confesión de fe. Me encantó el artículo 14 cuando habla sobre estas obras. Dice esto la confesión anglicana. Es una actitud impía. Es una actitud impía pensar que podemos hacer algo que sobrepasa los estándares de Dios. Porque cuando hemos hecho algo, y hermano, la mejor buena obra que podamos hacer en este mundo, la mejor buena obra, esta es la palabra de parte de Dios para nosotros. Bien hecho, siervo fiel, lo que debiste hacer, hiciste. Lo que debías hacer, eso fue lo que hiciste. Queridos hermanos, usemos esta defensa para atacar el papismo. Pero ahora paremos de ver solamente el papismo y apliquémoslo a nuestro corazón. Iglesia, no hay nada de lo que tenemos que gloriarnos. Hermano, haces buenas obras, ofrendas con fidelidad, sirves a tu iglesia, predicas el evangelio en las calles, das folletitos allá afuera, haces bien a los necesitados, estás al pendiente de las necesidades de tu hermano, le contactas entre semana para saber cómo estás. Eres atento y obedeces a tus padres, intentas guardar tu lengua de los mandamientos. Bien hecho, buen siervo y fiel, pero lo que debías hacer, eso hiciste. Una, Dios lo demanda. Dos, nunca lo hacemos a la perfección. Tres, incluso cuando lo hacemos de una forma agradable a Dios, es el Espíritu Santo quien nos ha movido, es por su gracia. No tenemos en nada de qué gloriarnos. Por eso en la iglesia no debe abundar el orgullo entre nosotros. Debe más bien haber un entendimiento de decir: yo tengo este don, pero Él me lo ha dado. Yo tengo esta capacidad de servir a la iglesia, pero Él me la ha dado. Todo viene de su mano. Y entonces en la iglesia no nos estamos comiendo unos a otros. No estamos enorgullecidos el uno contra el otro, porque está claro en nuestra mente que Él nos lo ha dado. Hermanos, esto tiene entonces aplicación para nuestra vida, para todos, desde el pastor y los diáconos hasta el miembro en la iglesia que hace aquella obra oculta. Esto es de la gracia de Dios. Pero en último lugar, y ya con esto terminamos. ¿Por qué rechazamos las obras de supererogación? Porque menoscaban la perfecta obra del Señor Jesucristo. Hermanos, yo creo que las buenas obras de los creyentes serán recompensadas. Lo creo. Y si me dicen por qué, podemos hablarlo en otra ocasión. Pero creo que serán recompensadas por gracia, no por mérito propio de esas obras. Pero, entonces nuestro problema con Roma no es si Dios recompensa o no recompensa las obras. Nuestro problema con Roma sería: ¿en base de qué las recompensa? Porque Roma tendría que decir, las recompensa cuando son hechas, ellos dicen en una de sus partes, sin una gracia que asiste, sino libremente del corazón. Ese sería un problema. Pero nuestro mayor problema es que para ellos estas buenas obras son el fundamento
para ser aceptados delante de Dios. Hermanos, si por algo rechazamos las obras de supererogación, es porque menoscaban la perfecta obra de Cristo. No son por tus méritos que tienes paz con Dios. No son por los méritos de Santa Ana, como gritaba Lutero cuando estaba en medio de esa tormenta de rayos. No son por los méritos de ningún santo que tú eres salvo. Porque el único que ha obtenido méritos salvadores es el Señor Jesucristo. Los santos que ya murieron haciendo buenas obras no tienen tal cosa como un mérito salvífico. Tienen recompensas en el cielo por gracia, pero la razón por la que ellos son salvos no fue por sus buenas obras, sino por la obra perfecta del Señor Jesucristo. Él sí tiene obras perfectas. Él sí tiene mérito. Y es el mérito, hermanos, por el cual nosotros somos salvados. ¿Por qué rechazamos las obras de supererogación? Hermanos, porque Cristo es el único sacerdote entre Dios y los hombres. Porque Jesucristo es el único por cuya obediencia nosotros somos salvos. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros sanados. Hermanos, que el Señor nos humille al recordar que nada tenemos que presentar al Señor de nuestras buenas obras para que Él nos acepte. Queremos hacer las buenas obras para honrarlo, para que Cristo tenga coronas y más coronas en el cielo. Pero decimos, Señor, nada traigo para pedirte mi perdón. Solo a la cruz me aferro. Amén. Hagamos una oración y concluimos este breve estudio. Padre, gracias, Señor, por cómo los santos en el tiempo antiguo han luchado por la verdad. Señor, y ahora nosotros tenemos el privilegio de estar, Señor, bien entendidos de este error de la supererogación. Sabemos, Señor, que muchos pueden estar siendo engañados sobre el lugar de las buenas obras en la salvación de los hombres. Y te damos gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de entender cuál es su lugar. Padre, ayúdanos como iglesia a ser una iglesia llena de buenas obras, pero llena de humildad también, Señor, al entender que no hay buenas obras que nos hagan acepto ante ti. Y ayúdanos a gozarnos y a recordar entonces esta mañana que es solo por Cristo Jesús, en quien nos encomendamos para el resto de este culto. Amén.